Dios te bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite continuar y seguir adelante. Hoy estamos miércoles, damos gracias a Dios que empezamos esta semana con las transmisiones, ¿verdad? Esperando que Dios hable una palabra en nuestras vidas, una palabra que venga directamente a nuestro corazón, para que así empiece a renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, y nos dé a través de su palabra la capacidad de conocer, de tener el conocimiento, de tener el entendimiento para seguir adelante caminando conforme al propósito de Dios, conforme al camino que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros, los planes que Dios tiene para la vida de nosotros, porque dice su palabra que Dios tiene planes de bien, ¿verdad? Que Dios tiene planes de bien para nosotros, que sus planes sin duda son mejores que los nuestros, y pues creo que por ese motivo las que confiamos en Dios, los que confiamos en Dios, queremos vivir esos planes, ¿verdad? Queremos que sean los planes de Dios los que se establezcan a través de nuestras vidas, porque quizá ahorita tú puedes decir, pues yo estoy bien, ¿verdad? Y gloria a Dios porque estás bien. Y qué mejor si estás viviendo los planes y en los propósitos de Dios. Pero imagínate que estuvieras viviendo más en los planes de Dios, en sus propósitos, ¿verdad? Entonces, pues estaría mucho mejor, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos ama, ¿verdad? Un Dios, el amor que Dios nos tiene no se compara con el amor de ningún hombre, de ningún ser humano, ¿verdad? Porque Dios no es como los hombres, Dios no es como los seres humanos. Entonces el amor de Dios es más, ¿verdad? Infinito, es más comprensible, y una cosa sobre todo que nunca deja de ser. Dios nos continúa amando, ¿verdad? A pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de las veces que nosotros, ¿verdad?, fallamos. El amor de Dios no cambia, ¿verdad? Entonces creo que todos quisiéramos vivir a través de los planes de Dios, ¿verdad? Porque nosotros creemos que, como dice su palabra, te repito, son planes de bien. Y a veces decimos, pues los planes que yo tenía no me salieron como yo quisiera, o el resultado no fue el que yo esperaba, ¿verdad? Entonces, qué mejor que vivir dentro de los planes de Dios, dentro de la gracia, dentro de la misericordia de Dios. Y verdad, pues entrando a la palabra, entrando al consejo que Dios nos quiere dar. Dios bendiga la vida de todas las personas que se conectan, de la hermana Juanita de León, Dios bendiga su vida, ¿verdad? Vamos a hablar de esos planes que Dios quiere cumplir en nosotros. Y yo ponía, ¿verdad?, en el encabezado anunciando la transmisión el título que Dios daba: los sí que transforman y los no que derriban, ¿verdad? Porque entrando de lleno al consejo de la palabra, ¿verdad?, vamos a hablar de cuando Dios hace un llamado a nuestra vida. Y no te estoy hablando de un llamado a un ministerio, es que cuando mi Dios me llamó al pastorado, por yo decirte así, ¿verdad? No te estoy hablando de ese llamado, sino te estoy hablando de cuando Dios llama a tu vida, cuando Dios está hablando a tu corazón, cuando Dios quiere acercarse a ti. De esos llamados te estoy hablando, porque todos hemos, ¿verdad?, a través de nuestra vida tenido esos llamados de parte de Dios. Dios está hablando a su pueblo, ¿verdad? Si simplemente ahorita a través de esta transmisión Dios te va a dar un consejo, ¿verdad?, de qué pasaría si tú respondes con un sí a ese llamado que Dios está haciendo. Porque nosotros estamos aquí para hablarte, ¿verdad?, de Dios, para acercarte a Dios, para empujarte a buscar a Dios, a conocer a Dios, ¿verdad? Pero tú tienes que darle un sí. Tú tienes que decir sí, tú tienes que dar ese paso, ¿verdad? Porque el sí es el que va a transformar tu vida, como lo hizo a través de muchas personas, no solamente a través de las personas de las cuales vamos a hablarte a través de la Biblia, dándote el consejo a través de la Escritura, ¿verdad que sí? Porque vamos a hablar palabra de la Escritura, de la Biblia, es lo que siempre hemos hablado. Pero también conoces personas que ellas pueden testificar, ¿verdad?, en tu vida, a través de tu vida, que tú dices, cuando yo le dije, quizá no te van a decir cuando yo le dije sí a Dios, o ¿verdad?, pero sí has escuchado que dicen, bueno, cuando yo me acerqué a Dios, eso es algo positivo.
cuando yo busqué de Dios, ¿verdad? Cuando yo ya decidí ir a la iglesia, cuando yo ya decidí escuchar o recibir la palabra, de cierta manera, estas personas le dijeron sí a Dios, o sea, le dijeron sí de la manera en que está aceptando. Ay, Dios la bendiga, hermana. Damos gracias a Dios que, verdad, yo la quiero mucho también y que Dios usó esa temporada en nuestras vidas para manifestarse, ¿verdad? Porque conocimos a Dios de una manera tremenda a través de esa situación, pero eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Y créame que sus palabras me animan a seguir adelante porque era una situación bien difícil, ¿verdad? Pero ver que valió la pena, ver que a pesar de esas circunstancias Dios se glorificó, ¿verdad? A pesar de que Amabeli estaba, usted sabe, ¿verdad? Cómo estábamos en esa situación. Que yo le hace poco, ya saliéndome un poquito del consejo de la palabra, me tocaba platicar con una persona y no sabía que yo había pasado esta situación en mi vida. Y cuando yo le platico y le digo, yo hablaba con un evangelista y le digo, te voy a ser sincera, mi vida estaba quebrada. Y se queda, dice, le digo, sí, mi vida fue quebrada a través de ese golpe, ¿verdad? Al menos yo así me sentía. Amabel y la mujer se sentía quebrada a través de eso, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios se glorificó y cómo Dios se movió a pesar de esa situación y nos enseñó, como dice su palabra, que todo obra para bien y que Dios habló a la vida, mira, la vida de la hermana Juanita, ¿verdad? Como habló, se acuerda, hermana, que estábamos esto y lo otro, pero Dios es maravilloso, ¿verdad? Por eso nunca nosotros debemos de detenernos. Las personas que estamos llamadas, y todos estamos llamadas a hablar de Jesús, ¿verdad? A dar testimonio de Él. No podemos detenernos por cualquier circunstancia, como sea, ¿verdad? Nosotros estuvimos detenidas en ese tiempo y no nos detuvimos, ¿verdad? Sino que seguimos para honra y gloria del Eterno, predicando su palabra, hablando de Él, hablándole a la gente, de las personas, y hemos visto el fruto a través de nuestra vida, porque yo también, ¿verdad? Di fruto, Dios dio fruto, ¿verdad? En esas circunstancias tan, se puede decir, tan maravillosas ahorita que vemos el fruto, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo Dios es maravilloso, por eso te digo, pero ahí ella, la hermana, y todos nosotros tuvimos que decirle sí, aunque estábamos en esa situación, aunque nos rodeaba esa situación de incertidumbre, ¿verdad? Nosotros tuvimos que decirle sí. Yo tuve que decirle, sí, Señor, me levanto aunque mi vida esté quebrada, aunque mi vida esté vuelta a pedazos, me levanto a predicar en tu nombre. Y ella tuvo que decirle, sí, Señor, aunque yo esté en esta posición, recibo tu palabra, te recibo a ti. Y vemos cómo el sí que le dimos al Eterno obró para bien de una manera maravillosa, ¿verdad? Entonces de eso sí, porque transformó nuestras vidas. ¿Verdad, hermana Juanita? Transformó la vida de ella, transformó la vida mía. Ese sí que nos atrevimos a decirle al Señor, nos transformó. Entonces de ese sí es del que yo te quiero venir a hablar en esta noche, porque tú necesitas decirle sí al Señor. Y cuanto más pronto lo hagas, ¿verdad? Más oportunidad le estás dando a Dios de que empiece a obrar a través de tu vida, de que se empiece a mover a través de tu vida, de que empiece a obrar a través de tu vida, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tú les predicas el evangelio, que tú les hablas de Jesús, que tú les hablas de Dios, ¿verdad? Y lo dicen para después. Oh, no, después. Y mira, la palabra no lo dice, no te lo estoy diciendo yo. La Biblia me enseña que el mañana nosotros no lo tenemos garantizado. Claro que nosotros tenemos metas, claro que nosotros tenemos visiones, claro que nosotros tenemos, ¿verdad?, que queremos cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo que el morir en Cristo es ganancia. Entonces nosotros no sabemos, nosotros tenemos esas diligencias, pero no sabemos cuándo Dios quiera, ¿verdad?, que nosotros partamos a su presencia o que Él venga y levante a su pueblo. Eso ni los ángeles del cielo saben esa fecha de cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Entonces, pero mientras eso pasa, nosotros estamos haciendo planes, ¿verdad? Y tenemos como, por decir, nosotros en la iglesia, conferencias, planes, esto y lo otro, ¿verdad? Tú tienes planes en tu vida, entonces van y te ofrecen a Cristo, van y te dicen, acércate a Dios, mira esto, la situación que tú estás pasando.
Así es, y sé que va a seguir obrando, hermana. Sé que Dios va a seguir obrando y la va a transformar de una manera tan tremenda que la gente se va a quedar sorprendida de lo que Dios ha hecho a través de usted, y luego sigue su familia, ¿verdad? Porque es sin duda ahorita vamos a ver cómo ese Dios lleno de misericordia obra, porque estamos en el tiempo de ver a Dios moverse a través de todo esto, ¿verdad? Entonces sigue la transformación, sigue esforzándose, y Dios va a seguir cumpliendo cada promesa y cada propósito, no solamente en usted, sino también en la vida de sus hijos, ¿verdad? Recuerde, yo siempre le digo, recuerde, iglesia, que hay una generación detrás de nosotros que va a disfrutar de esas bendiciones. Mira, ahí está la hermana, ¿verdad? Dios es bueno, ahí están las ovejas que estaban apoyándonos de acá, y Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, retomando la enseñanza, yo te decía cómo, ¿verdad? Cómo nosotros hacemos planes y nosotros decimos, oh, mañana. Y cuando estamos, que no tenemos el conocimiento de Dios, o que todavía no queremos tomar esa decisión, vienen y te dicen, oye, acércate a la iglesia. Y te digo a la iglesia porque sabes que ahí está la presencia, sabes que ahí está la palabra, sabes que ahí está obrando. O vienen y te dicen, sabes, quieres que ore por ti. Mucha gente hasta una oración le dice que no. No mañana, no mañana. Y la Biblia, vuelvo y te repito, nos dice que el mañana no lo tenemos garantizado, ¿verdad? Que nosotros no sabemos, nosotros hacemos planes, pero no sabemos si el mañana vendrá. Nosotros no lo sabemos, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces yo te digo esto porque entre más pronto tú le digas sí a Dios, tú le digas sí al llamado de Dios, tú respondas al llamado de Dios con un sí, con algo positivo, de que tú lo quieres hacer, de que tú te quieres acercarte a Él, ¿verdad? Mira, yo te digo esto, tú no necesitas, mucha gente dice, cuando yo deje de hacer esto, ¿verdad? Yo me voy a acercar a Él. No, tú acércate a Él ahorita. Ya Dios te va a dar el poder y la fuerza para dejar de hacer todo eso, pero primero acércate. Primero dile sí. Primero dile sí, Señor. ¿Para qué? Para que empiece esa transformación en tu vida, de la cual vamos a hablar en esta noche. Mira, ahí la hermana, los que pueden leer los testimonios están viendo, los comentarios están viendo el testimonio de ella, pero ella se acercó, ¿verdad?, a Dios, se acercó a recibir la palabra, y como ella le dijo sí al Señor, ella le dio la oportunidad a Dios de que Dios empezara a transformar su vida, y ahora ella ve cómo su vida poco a poco ha ido mejorando, y es lo que hace Dios, porque una transformación no la vamos a lograr sin Dios. Nosotros queremos dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, pero recuerda que son situaciones mayores a nosotros, que solamente mediante el Espíritu Santo y su fuerza vamos a poder lograrlo. Entonces tú tienes que decirle, sí, Señor, yo reconozco esto, y empezar a caminar de la mano de Dios, porque mira, yo te voy a decir, en la palabra vamos a hablar de varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Vamos a hablar de todos aquellos que hicieron grandes cosas a través del Eterno, porque todo se hace, dice la palabra, fuera de mí, nada podemos hacer. Yo te repetí ahorita, ¿verdad? Como empecé a platicar con la hermana, te repetí ahorita cómo nosotros nos atrevimos a decirle en esa situación, ¿verdad?, tan difícil para nosotros, a decirle, sí, Señor. Entonces Dios empezó a obrar, y la Biblia así nos dice que Él hace el llamado. Él está buscando que tú le des la oportunidad para comenzar la obra a través de ti. O sea, tú le dices, mira, Él le habla a Gedeón. Gedeón estaba en una situación, y le dice él, hombre valiente y esforzado, Jueces capítulo 6, le dice, hombre valiente y esforzado. ¿Y cómo le dices hombre valiente y esforzado si Gedeón estaba escondido en una cueva porque le tenía miedo a Madián? Porque Dios quizá lo estaba viendo, porque Dios lo estaba viendo, cómo él se escondía, cómo él tenía miedo en su corazón de Madián, ¿verdad que sí? Entonces Gedeón estaba escondido, pero Dios no estaba viendo lo actual de Gedeón. Dios estaba viendo cómo él lo iba a transformar en un hombre valiente y esforzado cuando Gedeón se atreviera a salir de esa cueva. Entonces Dios a ti te ve de una manera diferente.
Tú puedes decir, bueno, ¿verdad? Como muchas veces a nosotros la gente nos señala, ¿verdad? Nos dice, ay, mira, pero si es la esposa de tal, mira, pero si es esto, mira, pero si es la alcohólica, mira, pero si es la drogadicta, mira, pero que si es la prostituta, pero que mira que si es mira que si es aquello, ¿verdad? Pueden estar diciendo así y nosotros podemos estar en esa cueva de la depresión. Como Gedeón estaba ahí a causa de Madián, ¿verdad? Y el Eterno va a hacer un llamado a tu vida, como se lo hizo a él. Y le dijo, hombre valiente y esforzado. Y Gedeón le responde, no le dice sí, pero recibe el llamado. Porque cuando tú le recibes el llamado y empiezas a caminar en él, tú le estás diciendo sí al Señor, ¿verdad? Él recibe el llamado de parte de Dios y empieza a caminar sobre la palabra que Dios le había soltado, sobre la palabra que Dios le había dado. Entonces Gedeón empieza a Dios a obrar a través de su vida en diferentes situaciones hasta que efectivamente se cumple el propósito en la vida de Gedeón, donde él va y derrota a Madián. Entonces así pasa en nuestras vidas. Nosotros estamos bajo la condición de una ligadura, bajo la condición de una atadura, ¿verdad? Porque mira, yo no quiero decir, ay, que esto, que aquello, no. O sea, esas situaciones lamentablemente, como te digo, todos nosotros hemos luchado con eso. Todos nosotros hemos luchado y hemos querido decir, Señor, quiero dejar de hacer esto, pero no puedo. ¿Verdad? Yo creo que Gedeón también quería decir, mira, yo me quiero enfrentar a Madián, pero mira, son mayores. Mira, estoy cansado de que Madián venga y nos robe, porque dice la palabra que Madián se esperaba que ellos cosecharan, ¿verdad? Y luego venía y robaba el fruto. Entonces Gedeón podía decir, mira, estoy cansado de que Madián venga y nos robe, como nosotros decimos. Mira, estoy cansado de que yo me quiero levantar, hacer esto, pero esa condición siempre viene y me hace retroceder. O siempre vengo y caigo donde mismo, ¿verdad? Pero aparece Dios y te habla no a tu posibilidad, porque no lo haces por ti. Lo vas a hacer por medio de Él, como te estoy hablando. Tú le dices sí y Él te empieza a transformar. Entonces tú respondes al llamado. Tú recibes el llamado, tú te acercas. Es que muchas veces, iglesia, lo único que tenemos que hacer es acercarnos. Solamente la gente no se acerca a Dios por tantas cosas que si porque me van a cambiar. Yo he escuchado cosas tan tremendas que me dicen, mira, Amabeli, yo no voy a la iglesia porque voy a tener que dejar ir al baile. Y a mí me gusta mucho ir al baile. O mira, Amabeli, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí todas usan falda y yo no quiero usar falda. Cosas tan tremendas porque yo no les hallo el valor. Yo le digo, mira, primero enamórate de Jesús. Primero conoce a Jesús. Y tú enamorándote de Jesús, si Jesús quiere que tú dejes de hacer o que tú sueltes ciertas cosas, tú lo vas a hacer agradecida por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él continuará haciendo a través de tu vida. Entonces, lo que Dios te pida que tú sueltes o lo que Dios te pida que tú dejes de hacer, a ti se te hace poco para lo que Dios ha hecho. Porque ya está Dios en tu corazón, ya está Jesús en tu corazón, ya está el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Y tú vas a decir, es que yo no necesitaba eso. Yo no necesitaba tal droga. Yo no necesitaba el cigarro. Yo no necesitaba la cerveza. Yo no necesitaba esto. No, yo lo único que necesitaba era Dios. Pero la gente, antes de conocer a Dios, le dice no. El Señor está hablando, acércate a mí. Recibe el llamado. Y le dices no. No, porque quiero seguir. Y déjame decirte que muchas veces la religión te dice muchas cosas que no son necesarias, que tú tengas que soltar, pero más adelante hablamos de eso.
pero sí sé que Dios empieza a transformarnos. Sí sé que tenemos que soltar muchas cosas, ¿verdad? Porque en eso consiste la transformación. Pero vuelvo y te repito, cuando tú ya le dices sí, o sea, la gente dice no antes de conocerlo. Y cuando tú por eso yo te decía, los no que derriban, cuando tú le dices no a Dios, tú derribas los planes que Dios tiene contigo. Porque esos planes no se van a cumplir a menos que tú camines en su propósito. A menos de que tú sigas adelante tomada de la mano de Dios. Señor, hay gente que le dice, Señor, yo te quiero seguir. Pero ¿cómo yo voy a dejar esto? Y Dios te dice, no te preocupes, solamente caminemos. Porque vuelvo y te repito, esa transformación que tiene que venir de adentro. Porque mira, cuando Dios empieza a hacer la transformación de adentro, se va a ir reflejando hacia afuera. O sea, la gente dice, es que me van a quitar la falda. Me van a quitar el pantalón y me van a poner falda. Y Dios dice, lo primero que quiero quitar es esa amargura en tu corazón. Lo primero que quiero quitar es ese coraje. Lo primero que quiero quitar son esas faltas de perdón. Es lo primero que yo quiero quitar. A mí no me interesa si traes falda o si traes pantalón. Lo primero que quiero transformar es ese corazón que tengo que sanar, que tiene que perdonar, que tiene que ser restaurado. Por eso Él dice, andemos, caminemos primero. Caminemos de acuerdo a mi propósito. Y te digo, es cuando Dios empieza a revelarse, a mostrarse a tu vida. Es cuando tú empiezas a conocerlo, no por lo que los pastores te dicen, no por lo que los evangelistas te dicen, no por las predicaciones que tú escuchas en internet, sino por lo que Dios está haciendo en tu vida. Sino porque Dios a través de tu día a día mete su mano de poder y hace cosas que se glorifica a través de ellas. De si tú necesitabas que te supla para esto, Dios lo hace y tú dices, gracias Señor. Dios se va a ir ganando tu corazón, pero tú tienes que decirle que no. Tú tienes que decirle que sí a Dios y decirle no a esa condición que no te va a dejar avanzar. Porque la gente quiere cambiar, ser transformada sin caminar en Cristo. Mira, déjame decirte, con todo el temor de Dios y con todo mi corazón, la diferencia en tu vida no la va a hacer porque tú te congregues en una iglesia. La diferencia en tu vida no la va a hacer porque tú cargues una Biblia. La diferencia en tu vida no la va a hacer porque tú pases al altar y levantes tus manos y empieces a adorar y se te salgan 2, 3 mocos. Discúlpame. Eso no hace una diferencia en tu vida. ¿Sabes qué hace una diferencia en tu vida? Cuando tú en tu corazón le dices sí a Dios. Sí, Señor. Cuando tú recibes el llamado de Dios y le dices sí. Cuando Dios te dice, dame la oportunidad de mejorar tu situación y tú le dices, sí, Señor, te doy la oportunidad. Cuando Dios te dice, entrégame ese matrimonio para que lo restaure y tú le dices, sí, Señor, entrégame ese hombre, entrégame a esa mujer, entrégame a tus hijos. Y tú le dices, sí, Señor, los pongo en tus manos. Te los entrego para que tú obres en ellos. Ahí es cuando las cosas comienzan a suceder. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que trae una Biblia bajo el brazo. Hay gente que está parada delante del altar del Señor. Y en su vida le han dicho no. Porque siguen viviendo de acuerdo a lo que ellos han establecido y no lo que Dios quiere. Y esa gente, tú puedes decir, él le dijo sí a Dios. Pero ¿sabes por qué te das cuenta que le dijeron no? Porque están estancados.
Y la gente que le dice sí al Señor, a pesar de su debilidad, a pesar de sus defectos, a pesar de la situación actual, a pesar de estar como estén ahorita, pero se atreven a decirle, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa gente se empieza a levantar, a caminar en el poder de Dios. Por eso es que vemos a un Pedro, que era un pescador de hombres. Dice la palabra que no tenía estudio, que no tenía, era hombre de burgo, así le llama la palabra. Pero que cuando recibe el llamado de Dios para ser su discípulo, para seguirle, y él le dice, sí Señor, vemos a un Pedro que cuando recibió el poder del Espíritu Santo, dice la palabra que se levantaba, predicaba con denuedo, que es autoridad, predicaba como un hombre estudiado, como quien tenía autoridad, quien tenía el poder del Espíritu Santo había venido sobre él. Y la gente recibía la palabra. Pero Pedro le dijo que sí a Dios. Todos sus discípulos, cuando le llamaron, cuando Jesús les llama, le dijeron que sí y le siguieron. Y vemos que él a todos los transformó para llevar su palabra. Entonces, ¿qué estamos esperando para decirle realmente sí? Y yo te hablo solamente con este ejemplo, pero te digo, a veces no es que, es que yo no quiero ser pastora. No es que vayas a ser pastora, pero dile que sí al Señor para que empiece a hacer esos cambios en tu vida, para que empiece a hacer esa transformación en tu corazón. Todos los hombres, mira, aquellos hombres que dijeron sí en su vida, vieron cosas gloriosas de parte de Dios. Tú le tienes que decir sí. Tú quieres ver cosas grandes de parte de Dios. Y quizá una cosa grande es que tú digas que cuando yo recuerde tal situación ya no me duela. O que cuando yo recuerde a tal persona ya no me duela. Y Dios te va a decir, yo lo hago posible. Solamente atrévete a decir sí. Atrévete a seguirlo. Porque te digo, el no de Dios, cuando tú le dices no a Dios, derriba los planes de Dios. Y te estanca a ti. La gente que le dice sí a Dios, a pesar, vuelvo y te repito, porque Dios no está buscando gente perfecta. Ni tampoco, fíjate, cuando Dios en una ocasión ministra mi corazón, su Espíritu Santo habla a mi vida y me dice de esta manera, y te lo voy a compartir. Me dice, yo no estoy buscando gente perfecta. Yo no busco gente perfecta. Ni pretendo, me dijo Amabeli, ni pretendo, Amabeli, que tú seas perfecta. Pero sí espero que me dejes obrar en ti. Sí espero que me dejes enseñarte y mostrarte mi gloria. Sí espero que me dejes capacitarte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentimos imposibilitadas para ese llamado porque vemos nuestra condición. Entonces Dios no espera que tú seas perfecta, ni que tú hayas sido perfecto, ni que tú seas perfecto. Porque Él sabe y Él reconoce nuestra humanidad. Pero sí espera que tú le digas, Señor, trabaja en mi vida, obra en mi vida. Padre, yo no sé qué es lo que tú quieres hacer, pero enséñame, muéstrame. Eso es decirle sí a Dios. Y eso es lo que Él está esperando. Porque Él desea obrar a través de la vida de todos ustedes, de todos nosotros. Él desea establecer su palabra, establecer sus planes de bien, establecer su misericordia. No importa qué situación tú hayas hecho o estés atravesando, tú le dices que sí a Dios y Él emplea su misericordia y dice, comencemos de nuevo. Aquella mujer adúltera, dice la palabra, ¿verdad? Que estaba a punto de ser apedreada. Y Jesús le dio la oportunidad y le dijo, levántate y no peques más.
estableció su reino en ella. Para ver esa gloria en nuestras vidas, para ver a obrar a ese Jesús maravilloso, lleno de amor y de gracia, tenemos que decirle sí y caminar con Él. Porque vuelvo y te repito, puedes decirle que sí, pero si no estás caminando en su propósito, es como si le hubieras dicho que no. Entonces el otro punto, número 2, los sí de Dios, los sí que tú le das a Dios. Ya vimos punto número 1. Aquellos que dijeron sí en su vida, vieron cosas gloriosas de parte de Dios. Entonces tú quieres verlo, tú tienes que decirle sí. Punto número 2. Los sí te hacen moverte en lo sobrenatural de Dios. Fíjate muy bien. Cuando tú le dices sí a Dios, te hace moverte en lo sobrenatural de Dios. Ejemplo, necesitamos un milagro de provisión. Necesitamos que Dios haga algo por nosotros y estamos esperando. Y Dios te da una palabra y te dice, confía en mí. Y tú le dices, sí, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que tú me vas a responder. Yo sé que tú vas a proveer. Yo sé que tú lo vas a hacer. Pero tú le dijiste sí, sí creo, sí confío. Y Dios se encarga. Porque eso es lo sobrenatural de Dios. Creo que todos hemos visto cosas maravillosas en nuestras vidas de parte de Dios. De cómo Dios ha obrado, ¿verdad? De una forma sobrenatural. De esas veces que tú dices, vino alguien y me bendijo. O de esas veces que tú dices, de repente pasó esto. De repente se solucionó aquello. Y tú dices, yo sé que fue la mano de Dios. Yo sé que fue la mano de Dios la que se metió y hizo que no pasara esto, ¿verdad? Entonces, eso es mover en lo sobrenatural. Eso es moverte en lo sobrenatural. Cuando Dios hace cosas que están fuera de nuestro alcance y lo hace para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero tú tienes que decirle sí. Sí creo en ti. Dios está esperando que tú le digas sí y que empieces a caminar con Él para empezar a moverse en lo sobrenatural. Para empezar a cambiar nuestra situación. Para empezar a cambiar nuestra vida. Para empezar a hacer esos cambios, esa transformación dentro de nosotros. Porque mira, yo voy a tocar un tema bien importante y I'm sorry for you, si se me sienten. Yo siempre hablo mucho que la transformación que Dios hace, tiene que venir de nuestro interior. Que yo no gano nada si yo te cambio por fuera. Si yo te quito el pantalón y te pongo falda y te quito como hoy la religión y la doctrina nos enseña. Yo logro más, al menos yo confío y yo creo por la enseñanza del Padre, que yo logro más cuando a través de la palabra se comienza a sanar tu interior y se comienza a levantar en tu interior la estructura de Dios para que de tu interior, como dice la palabra, del corazón mana la vida, de un corazón sano, se empiece a cambiar el exterior. ¿Sí me entiendes? Porque mira, ¿qué consigo yo? ¿O qué gano yo? Que tú llegues a la iglesia y yo te empiece a poner un montón de situaciones que tienes que hacer y que tienes que dejar de hacer. Pero yo te las impongo. Y Jesús no vino a imponernos, sino a libertarnos. Sí, en 2 semanas yo ya te cambié a como yo creo, a como yo pienso. Pero por dentro sigues cargando las mismas cadenas de amargura, los mismos sentimientos de odio, las mismas faltas de perdón. Por dentro todavía tú recuerdas aquella situación que te lastimó y te está carcomiendo la vida.
te está impidiendo que puedas amar y que sigas amando, ¿qué gano yo? Una apariencia. Por apariencias no nos vamos a ir al cielo. Por apariencias nadie va a entrar al cielo. Sin importar cuánto tú digas que te vistes, cuánto tú digas, amén, aleluya, gloria a Dios, tú levantas las manos, traigas la Biblia, I'm sorry for you. Sin importar que tú hagas todo eso, si tú sigues siendo presa dentro de ti, si tú sigues siendo cautivo dentro de ti, si tú sigues... Ay, ¿cuál es la palabra correcta para que no se escuche tan feo? Si tú sigues sometida al yugo del adversario, cargando cadenas, si tú eres esclavo del adversario, ¿de qué me sirve la apariencia que tú cargas por fuera? ¿De qué sirve, iglesia? Si al final de cuentas, al sonar la trompeta o al llamar Cristo a su presencia, ¿a dónde vas a ir a parar? La falda nos han hecho creer que tiene apariencia de santidad. Pero la palabra dice, sin santidad nadie verá a Jehová. Y la santidad comienza de adentro, del corazón. ¿Por qué te digo esto? Para que el pueblo de Dios se desempioje. Discúlpeme la palabra, pero así me la están dando. Para que el pueblo de Dios se desempioje y entienda lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros y lo que realmente Jesús quiere hacer en nosotros a través del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios no fue y pagó un precio tan alto por nosotros para que tú solamente te cambies de vestimenta y continúes arrastrando las mismas cadenas de pecado. No, iglesia. Jesús fue y pagó ese precio en la cruz del Calvario por mí para perdonar mis pecados y yo camine en libertad. ¿Y cómo sé yo? Porque estoy disfrutando la vida en Cristo. Porque no me va a decir que una persona sana, restaurada, llena del Espíritu Santo, que Dios está obrando en ella, que Dios está trabajando en ella, no se nota, no se deja de ver. Cuando tú cargas la presencia de Dios, cuando tú ves a Dios obrar en la vida de esas personas, genuinamente. En cambio, ¿qué importa que tú llegues con tu falda? Y discúlpeme, sorry, yo no iba para allá, pero yo no sé por qué. Que llegues con tu falda larga, con tu Biblia, con esto y lo otro. Si cuando llegas la gente te huye. La gente te huye, ¿por qué? Porque empiezas a hablar amargura. Empiezas a criticar, empiezas a juzgar, empiezas a mandar a todos al infierno. Y eso no fue lo que estableció Jesús. Entonces te repito, Él no se interesa. Claro que viene, yo estoy de acuerdo que vienen las transformaciones y Dios nos va dirigiendo en esas áreas. Pero ese viene después y si a Dios le place. Si no, así tú sigues. Cuando yo empecé mi caminar con Cristo, y yo miraba que todas usaban falda. Y si yo no usaba falda, se te quedaban viendo. Y hazte cuenta que si tú no usas falda, es sinónimo que tú no estás creciendo. Si tú no usas falda, es sinónimo que tú no creces, que Dios no está haciendo nada en tu vida. En eso se fijan, en la apariencia. No, en los frutos. Y recuerdo que en un viernes iba para el culto. Y yo no hallaba una falda larga. Iba para el culto y ahí estoy en el closet, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y me dice el Espíritu Santo, comienza a hablar a mi vida. ¿Por qué te afanas en llevar falda? Si aunque lleves pantalón, yo te voy a usar. Y yo me quedé así. ¿Te das cuenta que no es la apariencia lo que Dios busca cambiarnos? Sino transformar verdaderamente nuestro corazón. Y para honra y gloria del Eterno, me fui en pantalón, agarré el pantalón, me fui y Dios se manifestó de una manera tan tremenda esa noche. Me demostró que no era por la falda que Dios me usaba.
Pero ahorita la gente la tienen con ese pensamiento. Sí, la mujer tiene que vestir con pudor, sí estoy de acuerdo. Sí, yo sé que la palabra lo dice. Pero primero, el corazón. Antes de yo ponerte la falda, primero quiero que tu corazón esté sano. Que verdaderamente conozcas a Dios. Para que ya después tú veas que vale la pena hacer todos esos cambios que Dios quiere hacer en nosotros, porque sí nos transforma. Sí nos transforma. Yo, uno de los testimonios que tengo, yo recuerdo que a mí me gustaba mucho maquillarme los ojos. Miren los ojos que tengo. A mí, les digo, a mí en estos ojos tremendos tan grandes me cabe toda la paleta de colores. Pero el Señor habló a mi corazón y me dijo, quiero un maquillaje sencillo. Por eso es que le bajé al maquillaje. Pero no le ando quitando el maquillaje a todas, ni ando diciendo no. Fue algo que Dios me arregló a mí. Yo no digo que esté mal. Fue algo que Él arregló en mi corazón. Entonces, a veces esas cosas nos impiden que nosotros le digamos sí al Señor. Y realmente nos estamos perdiendo una oportunidad tan maravillosa cuando le decimos sí y le damos la oportunidad de que Él empiece a establecer su amor y su poder a través de mi vida. Y ya porque vimos, y ya porque esto, y ya porque aquello, le decimos no. Mira, yo te voy a dar un testimonio. Hay una pastora que yo respeto mucho y quiero mucho. Ella está en la denominación. Yo respeto las denominaciones y todo. Yo estoy, ¿verdad? Pero yo hablo lo que el Espíritu Santo a mí me enseña y lo que a mí me dirige. Y ella está en una denominación que ellas usan un velo y que tienen ciertos requisitos. Y una vez que la conocí me dijo, ahora, bueno, la conocí y luego en una ocasión me dice, pastora, ore por mí. Y estoy así porque, cállese, y luego empiezan, ya saben, ore por mí. Claro que sí. Y cuando empecé a orar, ¿qué cree que me dijo el Señor? No quería ni decirle, me daba bastante pena. Y me dijo, dile a Mabeli que hay mujeres que no se quieren acercar a ella porque no se quieren parecer a ella. Santo Cristo, dije, ¿cómo tú me pones a decir eso, Señor? Dile, porque no se sacan la ceja, porque nada, iglesia, nada va a ser, ni una ayudadita, nada. Y que el Señor me dice eso. Dile que no se quieren acercar a ella porque no se quieren parecer a ella. Pues tuve que decirle, iglesia. Le dije, mire, yo ya sabe, la suavicé. Mire, pastora, yo la quiero mucho, yo la respeto mucho, pero lo que le voy a decir, suéltelo. Se lo dije. Y nada más se quedó pensando. Dijo, solamente me está confirmando algo que Dios ya había puesto en mi corazón. Y yo sentí como que, gracias, Señor. Dijo, ya Dios me había puesto eso en mi corazón. Se quitó eso. Le costó las credenciales del concilio, sí. Porque lo primero que hicieron fue quitarle las credenciales del concilio. Pero te das cuenta cómo a veces le estorbamos a la gente por querer primero aplicar las leyes en lugar de la gracia y la misericordia. Y Dios lo primero que aplica en nuestras vidas, al menos en la mía, cuando yo vine con un alma quebrantada y en necesidad, con un corazón clamando misericordia, Dios no me estableció sus leyes. Dios lo primero que me ofreció fue su gracia, su misericordia y su ayuda. Entonces, ahorita, lo primero que quiere la iglesia es establecer las leyes.
y que el diezmo y que esto y que aquello. Mira, un corazón sano, renovado por Dios sabe. El Espíritu Santo te enseña. Entonces yo mejor le digo, mire, yo no voy a andar perdiendo el tiempo, que si esto, que si aquello. Yo mejor le empujo a que usted conozca al Señor a través de la palabra, a través de su presencia, y luego ya usted sabe si lo hace o no lo hace. A que usted sepa cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando Dios empieza a obrar en el corazón de la persona, Dios empieza a mover a través de ella y lo va a hacer para que cumplan esta palabra. Esta. Porque Dios te manda a cumplir eso. La gente llega y las ovejas, Dios bendiga la vida de ellas, llegan a la iglesia. Y no es que yo cada mes esté dando una enseñanza del diezmo, claro que no. La gente, tengo ovejitas que han llegado a la iglesia y al tiempo de estar ahí pastando, me preguntan, pastora, ¿cómo es el diezmo? Se los digo para honra y gloria del Señor. Porque yo quiero saber, porque yo quiero empezar. Y mire, que ellas saben que yo no me meto si trabajan, si no trabajan, cuánto ganan, quién da y quién no da. Pero para gloria de Dios, Dios empezó a trabajar y procesar sus vidas. Y solito ese corazón en agradecimiento, rendido a Dios por querer hacer la voluntad de Dios, va y dice, yo quiero cumplir con este mandamiento de Dios, con esta palabra. Yo quiero traer y empieza. Pastor, empieza. Pero ahí va el corazón caminando conforme a la transformación genuina de Dios. En cambio, hay gente que primero se convierte en todos de afuera, menos el bolsillo. Con años en la iglesia y continúan sin diezmar. Y ni modo que no sepan del diezmo. No se han convertido, no han dejado que Dios trabaje como realmente debe de trabajar. ¿Te das cuenta por qué el conocer a Dios a través de la Escritura y a través del conocimiento del Espíritu Santo? Para que entiendas que este Dios genuino, lleno de misericordia, quiere primero trabajar en tu corazón. Quiere primero obrar en tu corazón a través de su palabra. Ya te digo, ya después Dios empieza y tú, porque no me vas a decir que no, cuando empiezas a conocer a Dios y luego haces algo que está mal, tú te entristeces, porque ahí Dios está obrando. Dices una mala palabra y te entristeces porque tú te propusiste en tu corazón ya no decir malas palabras para no ofender a Dios, porque sabes que eso está mal delante de Dios. Y la dices, te entristeces, porque quieres agradar a Dios. Así funciona el Evangelio. Así funciona Dios con las personas que le dicen, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. De esa manera Dios trabaja con el corazón. Y tú te vas esforzando día con día para lo que tú sabes que te aparta de Dios, mejor lo dejas. Porque prefiero dejar eso, prefiero soltar eso, a que Dios se aparte de mí. Entonces tú le dices, sí Señor, andemos juntos. Sí Señor, te doy la oportunidad de cambiar mi situación. La pongo en tus manos. Y Dios valora esa oportunidad que tú le estás dando. Entonces Él empieza a obrar a su manera. Maneras que quizá nosotros no pensamos, pero te aseguro que no son como el hombre establece. Porque el hombre dice, va a pasar así, esto. Y Dios dice, de ninguna manera. Yo voy a obrar en mi soberanía y voy a obrar en mi voluntad y a través de mis planes y a través de mis propósitos que tengo con ella. Entonces nunca esperes que sea el hombre el que establezca, ni se lo permitas. Así. No, date la oportunidad de decirle sí a Dios y de conocerlo. De conocer a Dios realmente en tu vida. Te hablo de este Dios que te digo que es el que ha ido cambiando y transformando la vida de muchas personas. Te doy el ejemplo de sus discípulos. ¿Cómo eran sus discípulos? Le digo, anoche me tocaba compartir una palabra muy bonita en la iglesia. Y yo le decía, mire iglesia, ¿con quién estaba Jesús?
¿A quién buscaba Jesús? A los pecadores, a los enfermos, a los que tenían necesidad. Porque quería transformar sus vidas. Quería mostrarles que no tenían que estar en esa condición teniendo un Dios tan maravilloso que les estaba dando la oportunidad de cambiar, de mejorar la situación, de mejorar sus vidas, de prosperar sus vidas. Por eso él caminaba de esa manera, queriendo cambiar la vida de las personas. Entonces Dios va a incomodarnos hasta que tú le digas, sí, Señor, creo, confío, estoy dispuesto a seguirte. Sí, Señor, voy a caminar contigo. Y fíjate, cuando tú le dices sí a Dios, termino con este último punto. Cuando tú le dices sí a Dios, le estás diciendo sí al compromiso que Dios quiere en tu vida. Porque Dios desea bendecirte y Dios desea prosperarte. Esos son los deseos de Dios, lo dice en su palabra. Que seamos prosperados en todas las áreas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Fíjate, él dice salud y alma. Dice en todas las áreas, porque también incluye todas las áreas. Pero cuando le dices sí, empieza el compromiso de Dios contigo para bendecirte. Porque mira, hay cosas que Dios no nos va a soltar. Hay bendiciones que Dios no nos va a soltar hasta que mejore nuestra condición. Hasta que nos saque de esa cautividad. El Eterno quería seguir bendiciendo a su pueblo de Israel. Y tenía que terminar primero con Madián, porque si no Madián se estaba quedando con la bendición de ellos. Pero Dios quería darles una cosecha más abundante. Y si Dios dice, me imagino que Dios pensaba así como piensa en nuestras vidas. Si le doy la cosecha más abundante, Madián va a venir a robarla. Entonces, primero hago un llamado y le habla a Gedeón para derrotar, para derribar a Madián y ahora sí soltarles la bendición que yo tengo para ellos. Entonces, a veces así hace Dios en nuestras vidas. Tengo una bendición próspera para ti y te la voy a soltar cuando salgas de esa condición, porque si no el enemigo va a venir a robarla y la bendición próspera que tengo para tu vida no es para él, sino es para que tú continúes adelante. Entonces te dice, acabemos, derribémoslo, sometámoslo. Y tú dices, sí, Señor, hagámoslo. Trabajamos en esa área con el Espíritu Santo de Dios, se logra el propósito y viene la bendición próspera y abundante para nuestras vidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastora? ¿Qué tengo que hacer, Amabel? Decirle que sí al Señor. Decirle, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Como lo hizo Samuel, como lo hizo Moisés, todos, como lo hizo Eliseo. Todos recibieron el llamado de Dios, que era la oportunidad de ver la gloria de Dios en su vida, de ver el poder de Dios en su vida y de caminar en lo sobrenatural de Dios en su vida. Todos. Pero solo los que dijeron sí, lo lograron. Aquellos que dijeron que no, siguen viviendo una vida de apariencia. Y bueno, Dios se encargue. Pero sin duda yo quiero ser de los que vean la gloria de Dios continuamente. Yo quiero ver que los planes de Dios en mi vida se establezcan. Los propósitos. Entonces, en mi vida y en la de mi familia, creo que tú también quieres eso. Solamente dile, sí, sí, Señor,
andemos juntos. De lo demás tú te vas a encargar. Es que Dios así es. Cuando Él nos hace un llamado, nosotros decimos ¿cómo? Recuerdo cuando a mí me llaman a pastorear. ¿Cómo? Y luego me manda a hacer esto. ¿Cómo? Se llama Beli. Yo voy a proveer. Amal Beli, yo voy a hacer. Solo déjate usar. Ok. Sí. Y Dios lo hace. Pero tienes que atreverte a decirle sí. Y a caminar. Mira, el sí que yo te estoy hablando. I'm sorry for you. El sí que yo te estoy hablando es el sí que te mueve del lugar. No me salgas con que tú le dijiste que sí al Señor y todavía estás parado donde mismo. Porque es igual que le hubieras dicho que no. Tú le dices sí y comienzas a caminar con Él. De ese sí. No el sí de apariencia. Porque cuánta gente hay que Dios ha querido moverlo de posición espiritual y continúan ahí donde mismo, estancados. Porque no le dijeron sí a la siguiente temporada, a la siguiente dimensión de gloria. Entonces te digo, el sí que yo te estoy hablando te va a hacer moverte del lugar. Sí, Señor, yo quiero servirte. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Ay, pastora. Empecemos por eso. ¿Cuándo te vas a mover del lugar? ¿Cuándo vas a abrir tu Biblia? Tú le dijiste que sí a Dios. ¿Cuándo vas a comenzar a orar? ¿Cuándo vas a empezar a leer la Biblia? ¿Cuándo te vas a empezar a congregarte perdido dominguero? De perdido este dominguero. De perdido los domingos. No es que soy dominguera, pues gloria a Dios, de eso a nada les digo yo. Él sí te va a llevar a salir del lugar. El Eterno le llama a Abraham, otro ejemplo. Y le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham se fue caminando. O se quedó ahí todavía en Ur de los Caldeos. ¿Verdad que no? Él empezó a caminar en la palabra. El sí de Dios te va a hacer caminar en la palabra que recibiste de parte de Dios. Imagínate, Abraham, chula cosa. Sí, Señor, y ahí todavía en su casa. Replanado en su casa. No, él le dijo, sí, Señor. Tomó a su mujer y hasta Lot se llevó y que no debería. Pero esa es otra historia. Y empezó a caminar en la palabra, sobre la promesa. Te digo esto para que emplees el sí de verdad. El sí que te va a hacer un compromiso con Dios. El sí que te va a llevar a establecer un compromiso con Dios. Cuando tú le dices a alguien o a algo sí, tú sabes que tienes un compromiso que cumplir. Sí, ahí voy a estar. Dices que sí a un trabajo. Tú sabes la obligación que tienes en un trabajo, un compromiso. De eso sí te estoy hablando. Si quiero acercarme a Dios, hazlo. Escucha su palabra. Realmente, que de los demás Dios se encarga. Porque imposible que yo te hable de las transformaciones si no conoces al Espíritu Santo de Dios, o si no has oído hablar de Él, o si no te acercas a Dios, porque no ocurren sin Él. Él es el que nos capacita, Él es el que nos transforma, Él es el que hace todo en nuestras vidas. Entonces, por eso te digo, no te preocupes que es que si me tengo que quitar o que si me tienen que poner, no te preocupes. Solamente sigue adelante con el compromiso que hiciste cuando le dijiste sí, Señor. ¿Verdad? Entonces espero, iglesia, vamos a orar, que esta palabra haya bendecido tu vida, que tú continúes adelante, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, que te continúes moviendo a través de la gloria de Dios, de la palabra de Dios, porque tenemos muchas cosas maravillosas de parte de Dios que ver más adelante. Pero si nos quedamos estáticos, detenidos, estancados en esta posición, en este lugar, no lo vamos a hacer, iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús,
Yo te pido que seas tú, Señor, el que continúe estableciendo tu reino, Señor, sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada persona, Señor, que se conecta, que recibe tu palabra, que ha establecido un compromiso contigo a través del sí, Señor, que te han otorgado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Enséñales y muéstrales, Padre, que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, que se logran, Señor, ganar las batallas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y continuar adelante. Te pido que continúes hablando a sus corazones para que continúes transformando sus vidas, que tu Espíritu Santo continúe dando de beber el agua que nosotros necesitamos, porque muchas veces nos encontramos sedientos, Padre, de tu palabra y de esa palabra de verdad, de esa palabra genuina, de esa palabra sin adulterar, Señor, que necesitamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido por todos y cada uno de ellos. Tú conoces las necesidades que hoy están presentando delante de ti. Tú conoces lo que hay en sus corazones. Quizá eso, Padre, que se han guardado porque les da pena pedir oración o porque les da pena, Señor, hablarlo. Pero tú conoces, Señor, lo que ellos tienen, lo que ellos guardan en su corazón. Te pido que tú te glorifiques de una manera sobrenatural a través de sus vidas, Señor, que ellos puedan ver la recompensa tuya, Señor, al esforzarse por escuchar, por recibir tu palabra y por seguir adelante. Te pido que abras puertas, Señor, porque sé que hay gente que necesita que tú les abras puertas, Señor, que tú les abras oportunidades, Padre. Te pido que seas tú el que abra, Señor, esas puertas, el que quebrante esos cerrojos, Padre, que muchas veces quieren detener a tu pueblo y que muchas veces quieren detener lo que tú has establecido, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Abre esas oportunidades, abre esas puertas para continuar adelante, Señor, y que nosotros, tu pueblo, sigamos adorándote, dándote la honra y dándote la gloria y testificando de tu gran poder, de tus milagros, Señor, y de ese amor genuino que no cambia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que en esta noche todos podamos descansar, todos podamos dormir en paz, confiados, Señor, en tu promesa y en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, continúe adelante. No deje que le roben la oportunidad de conocer a Dios. No deje que le roben la oportunidad de conocerse a Dios, sino que vaya delante de Dios con un corazón sincero, con un corazón humillado, que escrito está que un corazón contrito y humillado Él no lo echa fuera. Solamente eso necesitas para conocer a Dios y verlo mover a través de ti, ¿verdad? Entonces te digo, que no te roben esa oportunidad imponiéndote una carga o imponiéndote una ley, ¿verdad? De que tú necesitas hacer esto para conocer a Dios, tú necesitas hacer aquello, tú necesitas acercarte, buscarle, porque dice la palabra que aquel que busca encuentra, ¿verdad? Que aquel que busca con todo su corazón lo encuentra, que aquel que pide recibe. Solo hazlo a través de tu corazón, ¿verdad? Y vas a ver la gloria de Dios moverse a través de tu vida. Vas a abrir, mira, en el nombre de Cristo Jesús, yo me atrevo a declarar por el poder de la palabra y por el poder que hay en su nombre, en el nombre de Jesús, a declarar puertas abiertas sobre tu vida y que la palabra que Dios estableció sobre ti se cumple en el nombre de Jesús. Le damos la honra y le damos la gloria al Señor. Solamente te digo, sigue adelante. Dios la bendiga, tía Olga. Solamente te digo, sigue adelante. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando, porque créeme que esta oportunidad es una oportunidad para cambiar tu generación, para cambiar tu vida, la vida de tus hijos. Solamente acércate a Dios. Solamente eso. Acércate a Dios. Acércate a su bondad que vas a recibir de parte de Él, en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana a las 10 de la noche. Si Dios permite, traemos una enseñanza que ha hablado. Dios te bendiga, Vero, que ha hablado. Dios te bendiga, Ana. Te digo que ha hablado tremendamente a través de nuestras vidas, rompiendo lo establecido. Si el tiempo me alcanza, te doy las dos partes, porque recibí una rompiendo lo establecido y la otra es estableciendo establece lo establecido. No te quiero confundir.
rompiendo lo establecido y establece lo establecido. Es que es la continuidad. Tú vas a ver dónde se hace clic esa palabra, ¿verdad? Pero lo principal es que Dios hable a nuestras vidas y que nos siga guiando en su consejo y en su sabiduría, ¿verdad? Entonces ya sabes, mañana nos vemos 10 de la noche. Dios nos dé la oportunidad de continuar adelante. Solamente esfuércese y sea valiente en el nombre de Cristo Jesús.